La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Frola. Bienvenidos a El pulso de la educación. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a El pulso de la educación en su edición número 84. Hoy con una dinámica muy particular, recibiendo en nuestra sesión, en nuestra aula en Zoom, a 78 distinguidos maestros que han estado participando con nosotros desde las 7 de la tarde en un tema que tiene que ver con el tema con el que nos quedamos hace 8 días en la edición 83 del Pulso y que hoy retomamos nuevamente. El nuevo acuerdo de evaluación del aprendizaje y cómo se aplicará. Hace 8 días empezamos a analizar que la Secretaría de Educación Pública busca que este ciclo escolar sea histórico en la educación mexicana. Busca un enfoque en la mejora continua y en la calidad, que son los cambios que considera la Secretaría de Educación. Hoy, con la distribución de los nuevos libros de texto, pues prácticamente la base del nuevo sistema educativo mexicano ya está en su lugar. Y toca ahora descifrar o entender los cambios que se implementarán en la evaluación de los estudiantes de educación básica, de primaria y de secundaria. Estos cambios entendemos que van de la mano con la gradual eliminación de los grados escolares, con un componente esencial del nuevo modelo educativo. Esto nos lo platicó muy bien la doctora Patti Frola en la edición pasada, y hoy estaremos disertando en esta obra, complementando la conferencia en la que están participando nuestros maestros en Zoom, y agradecemos también la presencia de los 306 maestros que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales y de Facebook Live desde hace más o menos una hora. Doctora Patti, hoy el nuevo modelo educativo disminuye la relevancia de las tareas, las asistencias y el número de exámenes aprobados. Y en su lugar, busca que se otorguen calificaciones y certificados basados en una evaluación integral que realicen los maestros a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos y otros tópicos estaremos analizando hoy en el Pulso de la Educación con nuestra directora general, nuestra anfitriona del Pulso de la Educación, la doctora Patti Frola Ruiz. Qué gusto saludarle, doctora. Buenas noches. Qué gusto saludarles, maestros, en este su Pulso de la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros maestras y maestros que siempre son asiduos de este programa. Es el espacio digno para ustedes, es el espacio propicio para observar, conocer, opinar, discernir también, discordancias válidas, por supuesto, bienvenidas, sobre estas temáticas que están flotando en el ambiente y que invitan a la reflexión, pero también a la polémica. Este acuerdo nuevo ha generado de verdad la efervescencia en el ambiente educativo porque se han detectado algunas inconsistencias que vamos a señalar en este programa del Pulso, porque lejos de generar polémica, que eso no tiene nada de malo, al contrario, de la polémica todos tenemos que aprender, más que nada puede generar confusión. Tenemos el documento inextenso y hemos encontrado algunas pequeñas inconsistencias, queremos pensar que son de redacción, pero si no se corrigen sí va a generar discordancias y mucha confusión. Justo esta es la prolongación de una conferencia que estaba yo justamente hace unos minutos con 70 maestros que desde esta hora están muy atentos a la temática y que estábamos justo en el punto de que, bueno, segundo grado va a poder reprobarse o no se va a reprobar. Evidentemente la respuesta contundente tendría que ser, bueno, si los chiquillos y chiquillas aprenden lo que se dice que deben aprender, pues no tendría nadie que reprobar, estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando el caso es contrario, que los aprendizajes no logran evidenciarse, el concepto de timing, no se encuentra ese timing correcto para evaluar y resulta que no se están dando las evidencias de aprendizajes, pues entonces, ¿qué se hace? ¿No? Se repite todo el programa un año escolar, que sería la reprobación, o se promueve con ciertas condiciones, o qué, pero tendríamos que ver qué dice el texto. Resulta que el texto, como dice una cosa, dice la otra. Y lo vamos a resaltar en su Pulso de la Educación. Seguimos, entonces seguimos con la temática, con la disertación. Agradecemos, por supuesto, a nuestros maestras y maestros que se están incorporando desde Facebook.
y que nos están dando oportunidad de compartir todos estos descubrimientos al revisar el documento normativo. Bueno, continúo entonces, me voy a permitir compartir estos trocitos del acuerdo. Voy a darle compartir pantalla. Mientras puede compartir su pantalla, saludamos a la maestra María Isabel Rodríguez Cázares, que nos saluda desde La Piedad, Michoacán, a la maestra Pecia Alarcón, asidua visitante del Pulso de la Educación y de la Escuela Secundaria Técnica 66 del Fortín, Veracruz. Listo, doctora, tiene ya la pantalla usted. Muy bien, estábamos compartiendo justamente el origen de por qué las maestras y los maestros debemos ser muy capaces, muy duchos, muy diestros en la evaluación del aprendizaje. ¿Por qué un docente tendría que ser experto en evaluación, pero del aprendizaje? ¿No? Bueno, pues porque nos confiere el Estado y la sociedad mexicana la corresponsabilidad del aprendizaje de alumnas y alumnos en la escuela. Nos están confiriendo esa corresponsabilidad y tenemos que considerar una serie de elementos de las niñas, niños y adolescentes para desarrollar este cometido o esta misión de lograr que aprendan. De hecho, podríamos decirlo en una frase muy sintética, la función principal del docente es 2 puntos, lograr que las y los alumnos aprendan en las condiciones en que se encuentran, en los contextos donde se ubican, en las situaciones de aprendizaje, de estilos, de ritmos, de consecuencias de su misma vida familiar. Eso es lo que hay y con eso se trabaja y se trabaja logrando que aprendan. ¿Que aprendan qué, maestras, maestros? Lo que dice la currícula vigente, que es aprendible. Es decir, en este caso, los contenidos, los PDA, el perfil de egreso, que son las promesas por cumplir del Estado mexicano hacia la niñez mexicana y nuestras adolescencias. ¿Sí? Esa sería la idea. Bueno, en este mismo tenor, por eso hablar de aprendizaje, pues va ligado con hablar de evaluación, pero la evaluación tiene muchos matices. ¿Desde qué área quieres hablar de evaluación? Podemos hacer doctorado en evaluación y no terminamos la charla de evaluación. Es curioso que, imagínate que solo tenemos 1 hora o a veces 2 horas para hablar del tema, cuando podemos hablar toda la noche de evaluación y apasionarnos de ella. En ocasiones la evaluación se le toma como los 2 extremos. Hay quien la odia y la aborrece, sobre todo cuando solo la mira como estar calificando trabajos y entregables de los chiquillos, o te apasiona cuando te das cuenta la relevancia. Puedo poner como ejemplo, si no fuéramos tan dificultosos en procesos de evaluación, si la calidad de la evaluación en este país fuera más cuidadosa o mejor cuidada, no nos hubiera pasado tantos muertos en la pandemia, por ejemplo. Las fallas estuvieron en la evaluación de la problemática pandemia y hubo muchas situaciones. Pero la evaluación, maestras, maestros, no es parte de la agenda nacional. La evaluación tendría que ser la agenda nacional. Entonces, en ese entendido, podemos hablar aquí diferentes aristas, diferentes matices de la evaluación en el ámbito educativo y no terminaríamos, ¿no? Bueno, por cierto, lo digo también porque estaré en el estado de Morelos, exactamente en Tlaltizapán, atendiendo una invitación de mi gran amigo, el maestro Leandro Vique, lo quiero decir con todas sus letras, y quiero invitar especialmente a las maestras y maestros de preescolar, pero también de primaria y secundaria, que estén en ese evento. Atención, Estado de Morelos, por ahí estamos, ¿cierto? Y va a ser un gusto compartir con ustedes no solamente esto, sino muchísimo más, porque ahí tengo más espacio, tengo más tiempo, la convivencia es directa, preguntas de preescolar, que son los que siempre están muy atentos a qué pasa con la evaluación en preescolar. Bueno, hay novedades en este acuerdo y las vamos a especificar
en esos espacios que también son para ustedes. Nos vemos en Tlaltizapán, entonces, maestro Leandro Vique, ahí nos vemos. Será un gusto conocer a las educadoras de la región, dirigido para ellas. Bueno, ok, pues muchas gracias. Continuamos. Ok. Estábamos entonces en este asunto. De manera entonces que lo que nos toca evaluar a nosotros, maestras, maestros, a través de este acuerdo, es el aprendizaje de nuestras infancias y nuestras adolescencias en la escuela. Por eso la importancia de dominar, pues, cuánta herramienta y cuánto instrumento hay para ello, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen en cuanto a los referentes. Déjenme, quito esto. Bien. Se está considerando ya el nuevo programa de estudio que es de 2023. Este es el programa que va a regir a nivel nacional, sobre todo el sintético, los programas sintéticos. Para promover a los alumnos de un grado a otro, se va a trabajar sobre las evidencias que otorgan los procesos de evaluación del aprendizaje para la acreditación. Las autoridades educativas en su respectivo ámbito de competencia toman la decisión para que una alumna o un alumno continúe con sus estudios en el grado y o nivel educativo siguiente. Eso es la promoción. Observen algo en este precepto normativo. Dice, con base en las evidencias que otorgan los procesos de evaluación del aprendizaje para la acreditación, ¿sí? Promover a un chico, promover a una chica es una decisión, pero está basada en las evidencias que la evaluación de aprendizajes te provee. Pregunta técnica, ¿cómo se evalúa el aprendizaje? Lo acabo de decir a los que estaban en la otra conferencia. Nomás hay dos paradigmas para evaluar aprendizaje y ese es el cualitativo y el cuantitativo, no hay más. Ya será decisión de un colectivo docente o será decisión de un profesional docente que decida si evalúa el aprendizaje desde el paradigma cuantitativo, desde el cualitativo o desde ambos, ¿sí? Es una decisión del docente. Si a mí me preguntan en calidad de experta, ya ven que por ahí en los bajos mundos educativos me dicen la señora evaluación, mi recomendación es hagan una evaluación lo más holística posible, lo más integradora posible, lo más 360 grados posible. Y esto será dominando el paradigma quali y dominando el paradigma quanti. Aún haciendo eso, maestros, maestras, yo puedo hacer una intervención, es decir, aplicar un examen. Uy, qué miedo en estos días decir examen, pero el mismo Mejor Edu los tiene considerados. O hacer una evaluación cualitativa de los proyectos, eso es muy normativo, una rúbrica, una escala estimativa para los proyectos. Pero complementario a esto, debo llegar a un punto que me genere la cifra de donde sale la acreditación. Veíamos hace un momento, acreditación y evaluación no es lo mismo, ¿sí? Para la acreditación necesito una cifra, ¿ok? Y eso, pues solamente la cifra sale de un instrumento, ¿cómo se llama el instrumento? Quanti de cantidad, cuantitativo. Y ese, aquí en China, es un examen, ¿sí? Que lo podemos ponderar, sí, se le da un peso a lo cualitativo, claro, porque, y debe tener más peso lo cualitativo que lo cuantitativo. Vamos a hacer un ejemplo en un momento más. Pero vamos con los referentes. Dice el acuerdo, el artículo 5 dice que los referentes para evaluar, ¿sí? Los referentes de la evaluación del aprendizaje para fines de acreditación, ¿sí? Son los fundamentos de la propuesta curricular, o sea, los fundamentos del plan de estudios, coma, el perfil de egreso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. ¡Wow! Ojo, tomen nota.
referente para la evaluación del aprendizaje, el perfil de egreso y los contenidos determinados en los campos formativos de las fases y grados de dichos niveles educativos. Ojo con esto. Todos hubiéramos pensado que los referentes serían los PDA. ¿Por qué, maestras, maestros? Porque tienen un verbo y ese verbo tiene taxonomía. Sería muy, muy fácil evaluar a partir de los PDA. Ya te están dando el nivel taxonómico en el que debes hacer el instrumento o herramienta evaluativas. El contenido no tiene verbo. Yo quiero pensar que es algo premeditado, que es algo que así está diseñado por alguna razón metodológica. Pero si es por alguna omisión, pues sí hay problema. Porque ¿de dónde le sacas nivel taxonómico a un contenido que no tiene verbo? Si lo que genera el nivel taxonómico, entendiendo el nivel taxonómico como el grado de esfuerzo mental y cognitivo para dar una respuesta de aprendizaje, pues maestros, los contenidos no tienen verbo. Y me está diciendo el acuerdo que el referente para la evaluación, ya sea una rúbrica, escala estimativa, lista de cotejo, guía de observación, la que gusten cualitativa y o la cuantitativa, una prueba objetiva, un examen, el referente es el contenido. Y entonces, ¿en qué nivel taxonómico? Si el contenido no tiene verbo. Se los dejo de tarea. Ahí está. Y esto es para primaria, para preescolar, primaria y secundaria. Respondido un poco la pregunta que nos estaba haciendo el maestro hace un rato. Ok. Vamos ahora a esta parte. El contenido de la boleta, es decir, lo que se va a evaluar para fines de acreditación en la boleta. En preescolar, en primaria y secundaria, el número de días que la alumna o el alumno asistieron no se considera como un criterio para la acreditación. ¿Qué quiere decir? Asista los 200 o 190 días del año escolar. Eso no le da en automático el pase o la aprobación. No acredita, como decíamos, tiene todas las asistencias o el 80% de asistencias y puede ser que solo con eso ya acreditó. Aquí es muy claro el acuerdo. El número de días de asistencia o de inasistencias no son criterio para la evaluación. Tendrán que cambiar sus reglamentos internos. ¿Sí? En educación preescolar, ¿sí? En esa boleta deben de estar los campos formativos y las observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos en cada periodo de evaluación. Ya sabemos que hay 3 periodos de evaluación parciales y 1 final. Para primaria. Ups. Bueno, aquí están los campos formativos. Para primaria, en la boleta para fines de acreditación van a considerarse los campos formativos. Para cada uno de los campos formativos va a haber 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final. Y tendrá que llevar observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos en cada periodo de evaluación. Primaria se evalúa por campos, preescolar con observaciones y sugerencias por campos. Y en secundaria, aquí cambia un poco la cosa. Las disciplinas que conforman los campos formativos son estas. ¿Recuerdan? En el campo formativo de lenguaje están estas disciplinas: español, lengua indígena como lengua materna, lengua indígena como segunda lengua,
inglés y artes. En el campo de saberes y pensamiento científico están matemáticas y ciencias. Ya sabemos, en primero con énfasis en biología, en segundo con énfasis en física y en tercero con énfasis en química. De ahí salen las evaluaciones. En ética, naturaleza y sociedad, las disciplinas son formación cívica y ética, historia y geografía. De lo humano y lo comunitario, educación física, tecnología y educación socioemocional y tutoría. ¿Sí? Para cada disciplina, 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final. Para cada disciplina, reitero. ¿Sí? Ahí está. Maestros de educación física, espero quede claro porque me habían estado preguntando en el transcurso del día qué pasaba con educación física. Para cada una de las disciplinas, ¿sí? Incluyendo la educación física, tecnología, ahí está sus evaluaciones, 3 en el año y una final. Hay un caso especial para educación socioemocional o tutorías. Esas no se requiere hacer evaluación, no aparecerán en la boleta. Bueno. Otra cosa importante, los periodos de evaluación. ¿Ok? El primer periodo es desde el comienzo del ciclo escolar hasta el último día hábil de noviembre. ¿Sí? Y la comunicación de resultados a los padres y tutores los últimos 4 días hábiles de noviembre. Segundo periodo, del comienzo del mes de diciembre hasta el último día hábil del mes de marzo. Se entregan resultados a los padres los últimos 4 días hábiles de marzo. Tercer periodo, del comienzo de abril hasta el último día hábil del ciclo escolar. Se entregan resultados los últimos 2 días hábiles del ciclo escolar o de acuerdo con el número de días hábiles establecidos en el calendario. Aquí viene lo bueno. Y justo aquí viene la controversia. Para la fase 2, esto tiene que ver ya con la escala de calificaciones, acreditación y promoción, maestras, maestros. Ojo con esto. Para preescolar, el resultado de la evaluación va a estar cifrado en observaciones y sugerencias a cada campo formativo sin utilizar valores numéricos. Se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Criterios de promoción. La alumna o el alumno será promovido al grado siguiente sin mayor problema. En la fase 3, primaria, el resultado de la evaluación estará cifrado en números enteros en una escala de 6 a 10, así como observaciones y sugerencias en cada campo formativo. ¿Recuerdan cuál es la fase 3? Primero y segundo. Ahora, criterios de acreditación. El primer grado se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados con base en lo establecido en la columna inmediata que antecede, o sea, en una escala de 5 a 10. La alumna o el alumno será acreditada o acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Para ser promovido, criterios de promoción. El alumna o el alumno será promovido al grado siguiente. A. La alumna o alumno que curse el primer grado será promovida o promovido al siguiente grado. B. En segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados, la alumna o el alumno será promovido al grado o nivel siguiente cuando acredite en los términos señalados en el inciso B de la columna que antecede. ¿Qué dice la columna B que antecede? Que segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados reprueban si tienen menos de 6. ¿Ok? ¿Dónde está la controversia?
que cuando dice el resultado de la evaluación, en la fase 3, que abarca primero y segundo, dice que la escala comienza con 6. Si la escala comienza con 6 para toda la fase 3, observen. Si la escala para la fase 3 comienza de 6 a 10, aquí está de 6 a 10, ¿ok? Y la fase 3 incluye primero y segundo. Luego acá nos dice que segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto es con base en un promedio final mayor a 6, pero con una escala que empieza de 5 a 10. Esto es controversial. Primero nos dicen que la fase 3, el mínimo a obtener es 6. Y luego nos dicen que segundo grado opera con la escala de 5 a 10. ¿Ok? ¿Qué opinan, maestros? ¿Cómo ven? ¿Qué nos dicen en los comentarios? Adelante. Dejo de compartir un ratito. Sí, doctora. La maestra Leti nos dice que en primaria el docente de educación física integrará su calificación a qué campo formativo, que se lo integrará a su campo formativo. Y bueno, la maestra Quetzali, en consonancia con lo que usted está comentando en este momento, nos comenta que la maestra de sexto año de primaria de su hija está considerando 20% de conducta, 20% de asistencia a sus proyectos y 10% para examen y cuaderno. Son criterios que están trabajando en este momento en su escuela. No nos dice de qué estado, no me comenta de qué estado se está reportando. Hubieras invitado a los maestros de la escuela al pulso de la educación y a la conferencia abierta. Llévales el acuerdo. ¿Cómo crees que la libreta va a ser un criterio de evaluación del aprendizaje para fines de acreditación, que es algo tan serio y delicado? Es lo que marca la vida de un chiquillo. ¿Cómo? ¡Wow! Eso sí que está. Iba a decir difícil de creer. No, muy fácil de creer. Que a veces así nos manejamos en las escuelas. Increíble. ¿Qué más nos preguntan, Gonzalo? Por eso tengo que ir entonces. Por eso voy a ir a Morelos para aclarar este tipo de dudas. Las maestras de preescolar siempre tienen dudas respecto a estas vicisitudes. También de primaria y secundaria. Estuve ahí hace poco y me hicieron saber estos temas. Así que qué bueno que voy a estar ahí el día sábado. Ya nos ubica la maestra Quetzali, que está en el Estado de México. ¿Qué nos dice? Que es la maestra que tiene sus criterios de evaluación que mencionamos hace un momento. De su niña. De sus niñas del Estado de México. ¿Habrá que hacer algún comentario, maestra? Con mucho respeto, porque ir como madre de familia es diferente de ir como maestra, colega. Entonces, a veces cuando vamos en plan de mamás, nos tachan como medio conflictivas, ¿cierto? ¿Les ha pasado? A mí se me ha pasado. Entonces, pues con mucho tacto, pero sí se le tiene que mencionar, así no va. Totalmente asistemático, fuera de metodología. ¿Qué estás evaluando? ¿Libreta? ¿Una escala estimativa para la libreta? ¿Un examen para la libreta? ¿Cómo sería eso? Ok. Vamos a atender algunos otros comentarios que están aquí muy cerquita. La maestra Fabiola Vela Reyes la invita a Yucatán. Dice, vaya a Yucatán, doctora. Maestra, mi mero mole es Yucatán. Ahí tengo familia. Usted invíteme y yo llego. No se preocupe por mi hotel. Llego a casa de mi mamá y mis hermanos. Hágalo con toda confianza. Organícenlo. ¿Qué más nos dicen por acá? Dilema, ¿puede o no reprobar el alumno de segundo? Ya lo había usted comentado. ¿Y cuál es el parámetro para decidir si el trimestre o el año se aprueba con la sola presencia? Específicamente, ¿cuántas asistencias se requieren para aprobar? Dice la maestra Cris Fierro.
Vamos a aclarar. No dice que con la pura asistencia, porque acabo de leer el texto original donde dice la asistencia o la inasistencia o la asistencia no son criterios para aprobar. Tiene que pasar por sus evaluaciones, tiene que pasar por sus reportes y recomendaciones y registros y escritos de cómo fue su desempeño en cada campo formativo. No es un sinónimo, es decir, con que solamente haya asistido todo el año, es motivo suficiente para entregar la boleta como acreditado promovido, como promovido a primaria. No. También debe ir con su boleta llena, con observaciones, registros. Dice la norma, por cada campo formativo. Es decir, tú vas a poder hacer recomendaciones en los contenidos que hay ahí en esos campos. Los que dominó, los que están en intermedio, los que fue destacado su desempeño en esos campos formativos. Es decir, no se contraponen. Yo puedo reportar que no tuvo ninguna falta, que todas sus asistencias están completitas, pero tuvo un bajo desempeño en el campo formativo de lenguajes. Y eso tiene que ir a una boleta o a un reporte. Sí, es lo que está diciendo la norma. No es, dado que solo por la pura asistencia no puede ser no promovido, pues promuévelo sin evaluar. No sé si está claro el concepto. De la evaluación nadie se escapa. De la evaluación, ya sea con herramientas cualitativas, ya sea formales o no formales, rúbricas, escalas estimativas o una guía de observación, un registro. El día de mañana en el taller sí vamos a ver estos registros, cómo se hace un reporte, cómo se hace una guía de observación. Para fines de evaluación, para fines de acreditación, pero en el caso de preescolar, lo que evalúes y cómo lo evalúes, cómo lo reportes, cómo lo registres, no hay criterios de reprobación. Es decir, aquel que pongas su lenguaje limitado, pobre, no inicia conversaciones, no logró expresarse con claridad, fluidez a lo largo del año, puedes hacer un reporte así, porque hay chicos así, y se hizo esto, y se hizo esto otro, y los avances fueron mínimos. Eso es evaluación a través de herramientas cualitativas, como debe ser en preescolar. Pero aunque no haya tenido asistencias o aunque haya tenido todas las asistencias, no es un criterio que merme la promoción, ni es un criterio de evaluación. ¿Sí me explico? Ahí es muy clara la norma, déjenme la pongo nuevamente. A ver si hay otra preguntita mientras. ¿Sí, doctora? Sí, adelante. ¿Qué otra cosa nos preguntan? La maestra Ana Elsa López Martínez dice, doctora, entonces, si se fusionan las disciplinas por campo formativo para obtener la calificación de los periodos, en el caso de la primaria, si se fusionan las disciplinas por campo formativo, ¿cómo obtener la calificación de los periodos en el caso de educación primaria? Bueno, pues una por campo formativo. Tendrás que hacer evaluación de lenguajes, tendrás que hacer una evaluación, al año van a ser 3 y una final. 3 evaluaciones de lenguajes, 3 evaluaciones de ética, naturaleza y sociedad, 3 evaluaciones así por campo formativo. Si lo vemos en exámenes, pues sería un examen trimestral por cada campo formativo. Si optan por usar las herramientas cuantitativas, que no en ningún lado dice que se van a dejar de hacer. Y yo lo pondría de otra manera. Mejoredu realizó una evaluación cuantitativa con fines formativos. Eso es muy importante. Pero de que hizo examen, hizo examen. Examen tradicional, ortodoxo, como han sido desde hace muchísimos años. Objetivo, una versión fue en línea para quien tiene la posibilidad, otra versión fue en papel. Pero si mi examen diagnóstico es una prueba objetiva de reactivos de opción múltiple, ¿cómo tendría que hacer mi evaluación final?
díganmelo ustedes en una lógica y una metodología sencilla. Si ya hice el diagnóstico, ¿cómo comparo si mi intervención durante todo el año modificó ese diagnóstico, lo mejoró o lo dejó estancado en lo mismo o lo superó? ¿Cómo lo voy a saber? Díganme ustedes con lógica sencilla. Pues debo volver a aplicarlo, ¿no? Para que si hay modificaciones en esos resultados, los pueda yo atribuir a mi intervención pedagógica. Pero si yo solo utilizo cualitativos, hablo de primarias, y secundaria. Si yo solo utilizo en el transcurso herramientas cualitativas y al final sigo con unas herramientas cualitativas, nunca voy a poder contrastar mi diagnóstico con lo que al final del ciclo escolar obtuvo y yo poder decir los cambios que detecto en estos resultados los puedo atribuir con cierta confiabilidad a mi intervención durante todo el año. ¿Que es limitada? Sí es limitada. Pero si no haces ni eso, pues ni lo limitado vas a tener de información del aprendizaje. ¿Sí? Claro, complementado con la máxima esencia, con lo más rico y lo nutritivo de todo el año escolar, los registros, las observaciones, la convivencia diaria, los diálogos, lo formativo, vaya, el día a día formativo. Pero sí necesitas esos referentes. ¿Ok? Bueno, pues no sé si hasta aquí hay algún otro comentario, maestras, maestros. Vamos a aprovechar, doctora, en este momento que estamos casi a la mitad del programa, un poquito más de la mitad del programa, para saludar a los 78 maestros, a los 80 maestros que están aquí con nosotros en Zoom y a los 477 que nos están siguiendo en Facebook. Y también saludamos con mucho gusto a los maestros que nos están compartiendo sus comentarios desde Coahuila, el maestro Antonio Rodríguez, desde Tamaulipas, la maestra Blanca Elena Mendoza, desde Chiapas, el maestro Gustavo Pinto, desde Chihuahua, el maestro Rubén Terrazas, de Puebla, el maestro Juan Antonio, de Guerrero, nuestro amigo Fernando Santos Moyao, de Guanajuato, la maestra Clara González, de Michoacán, la maestra Maggie Lizalde, de Durango, el maestro, la maestra Lulú Rebelde Salce. Nuevamente, prácticamente todos los estados de la República haciendo compañía en esta sesión esta noche, doctora Patti. Y bueno, ante este número de invitados, el maestro Carlos Fernelli nos va a compartir en pantalla la invitación a un evento al que estamos invitándoles a todos ustedes esta noche. Adelante, patrocinadores. ¡Wow! No, hombre, la plana mayor. Este año, doctora Patti. Hasta me sorprendí, la plana mayor de este país en materia educativa. Por supuesto. Siendo el centro de investigación una de las instancias pioneras en el acompañamiento y en la formación de los docentes a los procesos de promoción y de admisión, pues no podía quedarse ahora atrás. Y estamos abriendo ya la convocatoria a los diplomados para el fortalecimiento del perfil docente y del perfil directivo. Y como usted puede ver, en esta ocasión, el CSI no ha escatimado esfuerzos y ha logrado conjuntar a una serie de expertos destacados, pues no nada más nacionales, sino internacionales. Estará el doctor Sergio Tobón y estará también la maestra Antonia Casanova de España, quien estará interactuando en las sesiones síncronas que estarán realizando a partir del mes de noviembre, del 11 de noviembre, que inician nuestras sesiones todos los sábados de 6 a 8 de la noche. Y habrá actividades también de acompañamiento los días miércoles de 7 a 9 con personalidades como las que ustedes están viendo en pantalla, la doctora Patti Ganem, la doctora Lorena Ladrón de Guevara, el doctor Sergio Tobón y por supuesto la señora Educación, la doctora Patti Frola, acompañando en estos procesos. Hay un perfil específico para cada nivel de participación. Tenemos una serie de expertos para el perfil docente y tenemos una serie de expertos destacados también para el perfil directivo. Estará el doctor Sergio Dustan, la doctora Claudia Monreal, el doctor Emanuel Valderas, la doctora Raquel Bronstein, estará también la doctora Gabriela Porcayo, la maestra Vero Castro, el maestro Arturo Castañeda, el doctor David Betán, la maestra Nereida Villegas, el maestro Iván Martínez, que está con nosotros en esta sesión, como todas las noches del Pulso, la doctora Laura Fuentes,
la doctora Laura Carrillo, la maestra Blanca Cabrera, el maestro Felipe López, la maestra Denise Valderas, la maestra Claudia Monreal y por supuesto de España la maestra Casanova y pues del sureste el doctor Tobón. Pues la invitación, doctora, para esta sesión informativa que tenemos una primera sesión informativa en donde abarcaremos cuáles son las características de nuestro diplomado. Así es que la invitación este 11 de octubre a partir de las 5:30 a esta reunión informativa para que puedan conocer las características de este diplomado intensivo de acompañamiento a los procesos UCICAM que tendrá una vigencia prácticamente de 6 meses con la finalidad de fortalecer no nada más los mejores lugares en la lista de prelación, sino también el fortalecimiento que el perfil del docente y del directivo en este nuevo ciclo escolar se debe de contar. La invitación está hecha. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, tengan ustedes la certeza de que los mejores exponentes de la educación en este país estaremos apoyándolos en los procesos que ustedes tienen que fortalecer. Nosotros no preparamos precisamente como para, pues prepárate como para el examen exclusivamente, es fortalece tu perfil, porque fortaleciendo tu perfil, cualquier evaluación que venga, cualquier situación de obtener un grado, concursar por una beca, una estancia en otro país, siempre te van a evaluar de esa manera tu perfil profesional. Entonces, este diplomado es más bien para fortalecer y ya de pasadita y por añadidura, pues vas a poder enfrentar de la mejor manera los procesos UCICAM, promoción vertical, promoción horizontal y todo esto que nos atañe a todos los maestros y maestras de México. ¿Sí? Estamos muy pendientes con ustedes. Adelante, pues continuamos entonces con esto del acuerdo de evaluación. Mañana vamos a tallerear esto, maestros. Aquí queda a nivel, vamos a analizar el documento original. Aquí lo tenemos. Y mañana, ya en una sesión más tallereada, más específica, vamos a revisar con qué formatos puedo hacer un registro, con qué herramienta puedo hacer esta evaluación de la que me están hablando. Miren, aquí están los periodos de evaluación. Voy a ampliarlo un poquito. Este es el documento original. Los periodos. Aquí están las disciplinas que se van a evaluar en secundaria. Telesecundarias, maestras, maestros, telesecundarias, tendría que estar aquí, porque no hace ninguna distinción que sea similar a primarias. No dice eso. Telesecundarias quedaría en esta misma normatividad. ¿Sí? Dado que también en teles, pues se trabaja por disciplinas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos también algún comentario. Está por aquí el maestro Iván. ¿Tienes alguna información, maestro? Iván Martínez. Hola, doctora Mazas, buenas noches. ¿Con relación al nivel, doctora? Pues en el sentido de si hay alguna cosa que va a causar polémica, porque telesecundarias están manejando algunas cosas que las distinguen como servicio, como modalidad, Sí, es pero claro. Al ver el acuerdo, para secundaria no hace una distinción para teles. No, y vaya, el fenómeno que se está generando va bajo la misma tesitura que he leído en los comentarios. Entre las secundarias, si bien muchos están orientando al trabajo con PDAs, el acuerdo se enfoca en contenidos, por un lado. Y por otro, pues si bien nos pide de abordar por campo formativo, al término de nos pide, para fines precisamente de acreditación, atender el trabajo por disciplinas. Entonces es un tema sumamente ambiguo. Sin embargo, los maestros han reconocido que en el emprendimiento de los propios proyectos, pues por ser interdisciplinario, les acomoda más hacia los campos formativos, distinguiendo sus propios contenidos y PDA por disciplina, para que así la tarea de evaluar sea ya mucho más fácil. ¿En razón a qué? A las propias intenciones didácticas que van a reflejar en cada uno de sus proyectos, porque de ahí va a depender el diseño de las propias herramientas, de los criterios de exigencia y de todo eso que les va a servir de elementos para ponderar un puntaje.
Entonces, esta parte sí sigue siendo un tanto confusa, sin embargo, yo creo que los maestros tienen claro esa parte, ¿no? En la operatividad como tal de los métodos sociocríticos, hacia el encaminado a la cuestión de acreditación. Sí. Sí, tendríamos que estar muy atentos cómo sale la boleta. Creo que el siguiente paso, maestras, maestros, es ver cómo sale la boleta. Es correcto. Ahí va a ser un... Ya desde aquí está reflejando que sí vamos a reconocer el trabajo para los fines de acreditación, de evaluación y acreditación, las disciplinas como tal de cada campo. Pues si eso es así, la boleta va a venir en consecuencia, pero Correcto. no pierdan de vista el documento original. Ok, pues continuamos entonces. Otra parte interesante de esto es los periodos de evaluación y algo que yo les quería compartir respecto de la normativa cual y cuanti, porque eso causa mucha expectativa. Déjenme, comparto nuevamente. Ok. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Acá. Esta parte nada más, para ir cerrando. Una vez entendiendo que para fines de acreditación sí nos van a pedir un numeral y un digital, o sea, un decimal, pues la pregunta aquí que yo les voy a dejar en el aire, pero con idea de resolverla metodológicamente, maestras, maestros, es que la evaluación del aprendizaje, yo les decía, de verdad, esto es muy metodológico. O la haces desde el paradigma cualitativo o la haces desde el paradigma cuantitativo o lo haces de manera holística, integral, como lo está propiciando en este caso Mejoredu, el mismo Mejoredu. Te está diciendo, hay un diagnóstico que es cuantitativo, en el inter puedes ir combinando cualitativos y cuantitativos y el final tendrá que ser una evaluación sumativa y además cuantitativa para poder contrastar el diagnóstico. Esto es normativo, esto es metodológicamente correcto. Yo no sé si políticamente correcto será otro tipo de decisiones que también suelen darse. Pero yo con ustedes, mi trato es metodológico. Aquí en China la metodología así va y tiene una cierta lógica. Ok, ahora bien, vamos a ver caso preescolar. Preescolar solo manejaría esta parte cualitativa. Trabajar un programa de radio como proyecto, una dramatización, una escenificación como proyectos, ¿sí? Y de aquí tendría que desarrollar Buenas tus noches. herramientas cualitativas, ¿sí? Contento de saludarlo. Buenas noches. Una lista de verificación, una escala estimativa o una rúbrica, en el caso de las formales. Sí sé, sí sé. Me da mucho gusto las felicidades, Gonzalo, me dio mucho gusto la noticia. Gonzalo, el micro. Gonzalo, el micro. Bueno, entonces, la estrategia didáctica que elijan, maestras de preescolar, le tienen que diseñar su herramienta. Formal, si es de las que les estoy mencionando, lista de verificación, escala estimativas o rúbricas, o no formales, una guía de observación, una bitácora, un diario, ¿no?, del alumno. Esas son no formales. Ojo, esas no formales no se consideran herramientas de evaluación. ¿Por qué? Porque no tienen un referente, porque son libres, porque son narrativas de lo cotidiano de las niñas y los niños,
¿sí? Hasta ahí quedaría preescolar. Vamos con primaria y también con secundaria. Para evaluar, en el caso de primaria, los campos formativos, tendríamos que verificar qué proyectos hicimos en el trimestre. Si hicimos en el trimestre, por ejemplo, aquí ya lo tenemos, aquí está enunciado, trabajamos proyecto, programa de radio, proyecto, una dramatización para compartirla en la escuela, proyecto, un debate sobre cuestiones de género de la comunidad y cerramos con un proyecto. ¿Sí? Aprendizaje basado en proyecto para el campo de lenguajes. Proyectos comunitarios. Si esto es así, debo establecer una ponderación, debo establecer cuánto puede equivaler lo cualitativo para fines de acreditación y cuánto debe pesar el examen, si es que decido hacer un examen trimestral, dice ahí 3 evaluaciones parciales y una final, y entonces hago este cierre, cierro la pinza, hago la evaluación quali-quanti, y eso es un poquito más integral. ¿Por qué? Porque lo quali, ¿sí? El portafolio, el debate, el programa radiofónico está destinado a evaluar y valorar la movilización de recursos in situ, de manera auténtica, a diferencia del examen que tiene otro propósito, medir conocimiento retenido a posteriori, con lo que se quedaron al final los alumnos y alumnas. Son propósitos distintos y pueden complementarse, pueden ir juntos, pero no revueltos. Necesito establecer el criterio que ustedes ven ahí, 70-30 o 60-40, es un criterio que se llama ponderación. Y es una decisión del colectivo. ¿Qué ponderación vamos a trabajar en esta escuela? Bueno, pues podemos decir 60 pese todo lo cualitativo, todos los proyectos que hagamos tienen un máximo de 60%, en este caso de 70%, y el examen le vamos a dar un peso menor, que solo valga el 30%. Pero con esas dos cifras, se llama ponderación, es con lo que manejaríamos la acreditación. ¿Sí me explico? Si al final del trimestre los chiquillos tienen todos sus desempeños, todos sus proyectos aprobados en esas escalas estimativas o en esas rúbricas, quiero pensar que cumplieron con su 70% ya cuentan con un 70%. Igual y les falló uno, pues no tienen el 70%, a lo mejor tienen el 45%, no lo sé, pero tengo ese referente normativo muy metodológico para darle el 30% de peso al examen, si es que van a hacer un examen trimestral, o a lo mejor hasta el final nada más, hasta la evaluación final, para contrastarla incluso con el diagnóstico. Eso lo deciden ustedes. Pero si el examen pesa 30% en este esquema, quiere decir que aunque saque 10 redondito en ese examen, hagan de cuenta 10 preguntas o 10 reactivos de opción múltiple, si se equivoca en, por ejemplo, en 3, ¿no? En este caso, pues tengo que hacer una regla de 3. Bueno, aquí está, el porcentaje aquí es 60-40. Si saca 10 redondito, ya tiene su 40. Y se lo sumo al 60 que representa lo quali. De ahí saldría un 10. Ese 10 es perfectamente normativo. 10.0 es lo que te pediría para la acreditación en la boleta. Pero vamos a pensar que en la parte cualitativa no tiene el 60, se cuatrapeó en alguno de los productos, en alguno de los proyectos, solo tiene 45. Y pensemos que en el examen de 10 reactivos tuvo 8. 10 es a 40 como 8 es a X. Haz una regla de 3. ¿Cuánto saldría? ¿Quién me dice? 32, ¿no? 32 de lo cuantitativo y 45 de lo cual, ¿y cuánto sale? 77, maestros. 77. Si, por ejemplo, de lo cualitativo no logra el 60, tiene un 45% nada. Ojo, no está sacando 4.5, ¿eh? Está obteniendo solo el 45% de la acreditación de la boleta.
y en el examen saca 8, donde hacemos una regla de 3, 10 es a 40, como 8 es a X, y la X vale, en este caso, 32. En lo cuantitativo sale con 32. Si lo suman, eso se va a la boleta. 32 y 45 te da 77. Promediando sale un numeral y un decimal, como lo dice el acuerdo. 7.7. ¿Sí? Al promediar, debe dar un decimal. Comentarios hasta aquí. Y ahí ya no entra ni el, que si la libreta, que si las tareas, que si, no, pues tiene que ser algo muy delicado. Muy delicado. La libreta ahí no puede entrar para nada. Las participaciones ahí no pueden entrar para nada. Ya participó en el debate y lo evaluaste. Ya participó en la dramatización y lo evaluaste. ¿Ok? Así iría la normatividad. La parte normativa y la parte metodológica, coincidentes. Bueno, pues, maestras, maestros, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedarían 4 minutitos, maestro Gonzalo, maestro Iván, como para las últimas preguntas de nuestros maestros que están acompañándonos. Fíjese, al tenor de lo que acaba de exponer usted, la maestra Alexia Carrizosa le hace una pregunta. Dice, tengo una duda, tengo un alumno de 6º grado aún silábico y por ende no podrá alcanzar los contenidos establecidos en la fase 5. ¿Qué criterio debo aplicar con este alumno? ¿Pero cuál fue el problema? No escuché. ¿Cuál fue el Tiene problema? un alumno de 6º grado que es silábico. Que es silábico. Ajá. ¿Y luego? Y por ende, pues no podría alcanzar los objetivos, los contenidos establecidos en la fase 5. ¿Lo acredita, no lo acredita? A ver, el que no escriba no quiere decir que no sabe. Les pongo, por favor, el ejemplo, y esto tiene que ver con el marco de inclusión. Ojo con esto. Yo puede ser que no escriba, pero sé manejar mi negocio. ¿Sí? He aprendido a manejar, bueno, ustedes tienen algún conocido, algún vecino familiar que tenga un negocio de comida, que no sepa escribir, a lo mejor no sabe leer, pero sabe manejar el negocio, tiene un puesto a lo mejor de carnitas, de alimentos, y el señor no sabe escribir y no sabe leer, sin embargo, aprendió y es competente para la vida y se desempeña, hasta camionetonas luego trae. Maestra, por favor, no limite el aprendizaje a la lengua escrita. En el campo formativo de lenguajes hay por lo menos 5 formas distintas de expresión y comunicación. Por eso se llamó campo formativo lenguajes, porque para expresarse y entender la comunicación humana pueden haber muchas vías y muchos códigos. La lectoescritura es uno solo. Está el lenguaje de señas, está el arte, está las expresiones orales. No escribo, pero hablo. No escribo, pero dibujo. No me limites. Ahora bien, tendrán que buscar las formas didácticas pertinentes para que acredite. Y eso tiene que ver con lo que dice, y me paso inmediatamente a lo que dice el acuerdo para que te vayas con la ley en la mano, maestra. Con la ley en la mano. Dice a la letra. Disciplinas. Ok. Voy a amplificar el artículo 3º. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares, con autorización expresa del Estado, sin perjuicio de las adaptaciones, maestra, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias
en materia de educación indígena, especial y para migrantes, así como de aquellas requeridas en términos de los contextos y las características propias de cada modalidad, servicio educativo en atención a los principios de equidad e inclusión. ¿Sí? Y también aquí hay otro donde dice atendiendo a sus acá. Personal docente, artículo 13. Personal docente se define como el profesional de la educación preescolar, primaria y secundaria que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de las alumnas y los alumnos en la escuela, considerando circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje como un promotor, coordinador, guía, facilitador del proceso educativo. Lea o no lea, esa es su condición, ese es su ritmo, ese es su estilo, maestra. Tú eres el promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. El proceso educativo es mucho más amplio, ambicioso, rico, nutritivo que el proceso de adquisición de la lengua escrita. ¿Sí notamos la diferencia? Pues es cuánto. Ok. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Patti. Y finalmente, me gustaría resaltar, creo que de alguna manera usted dio el contexto de la respuesta para el maestro José Aldana. Dice el maestro José Aldana, soy maestro de educación indígena. ¿Cómo se evaluarán en las escuelas multigrados? Entendemos que atendemos a más de un grado, a veces hasta 6 grados al mismo tiempo. ¿Cómo se evaluarían a los alumnos? Dice, atendiendo las modalidades, ¿verdad? Dice el acuerdo a la letra, dice, sin detrimento de las modalidades. Seguramente va a ser por campo formativo, porque multigrado es de primaria, escuela primaria multigrado. Entonces, es muy probable que sea a partir de campos formativos y con exámenes, perdón, no exámenes, no sé si exámenes o no, pero las evaluaciones y los proyectos van dirigidos a campos formativos. Por tanto, la evaluación tendría que ser, primero que nada, a partir del proyecto, donde el origen del proyecto es un problema transversal. Es un proyecto que atañe seguramente a todos los grados. Y eso está hecho traje a la medida para multigrado. Dicho de otra manera, la nueva escuela mexicana y su plan de estudios es un traje a la medida, pareciera que lo hicieron pensando en telesecundarias y pensando en educación multigrado. ¿Por qué? Porque ellos ya están fusionados y los proyectos de manera natural, de manera muy natural, los proyectos ya salen transversales, ya salen multidisciplinarios, porque esa es la modalidad. Entonces, se va a evaluar con herramientas cualitativas seguramente esos proyectos y de ahí se van a jalar seguramente, como dice el acuerdo, el referente son los contenidos. Tendrás que hacer instrumentos o herramientas que van sobre los contenidos que implicaste en los proyectos. Si tú hiciste un proyecto de cuidado de a lo mejor hacer composta, porque hay un problema ahí de basura orgánica y le van a dar un uso útil, hacer composta, el proyecto de hacer composta lo trabajas, si es una escuela unitaria, bueno, pues con el grupo que tienes de diferentes edades, diferentes grados, pero el proyecto es uno. Y vas a jalar contenidos de las diferentes fases que tienes en tu grupo, de las diferentes fases, tal como lo dice el acuerdo, ¿sí? Con esos criterios. La fase de primer grado, su escala empieza en 6. De segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, su escala empieza en 5. Y en esa congruencia tendrás que evaluar, depende con qué herramienta o con qué instrumento quieras hacerlo. Cualitativas, cuantitativas o ambas de manera complementaria. Ahí nos echaremos un clavado en aprender diseño de herramientas. Lo vamos a ver mañana. Vénganse al taller
para ver ahora, ¿con qué evalúo? ¿Qué evalúo y con qué? ¿No? Vamos a tallerearlo mañana. Los espero con todo gusto. ¿Sí? Pero léanse el acuerdo. Pues muy bien, doctora Patti. Efectivamente, nos estamos adentrando en un nuevo modelo educativo que tiene nuevas reglas, nuevos criterios para la evaluación y la acreditación y, por supuesto, ciertamente un nuevo enfoque basado en la mejora continua y en la calidad educativa, y nos tocará aprender y desaprender para lograr la aplicación correcta de los principios que rigen la nueva escuela mexicana. Mira, dejaron el maestro Iván, muchísimas gracias por esta aportación, maestro Iván. Considerar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales y tener en cuenta la naturaleza multidimensional. Nos está dando algunos pasitos que mañana los podemos deslindar y los podemos desmenuzar. Paso 1, identifica los objetivos del proyecto. Paso 2, desglosa los objetivos y criterios medibles. Establece niveles de desempeño. El 4, proporciona descripciones claras de estos niveles de desempeño. ¿Por qué creen que existen los descriptores, maestros? Paso 5, comunica los criterios de evaluación. Ya viste que es por ley, que estás obligada y obligado a comunicar a padres y tutores los criterios de evaluación de cada trimestre. Paso 6, evalúa de manera continua y proporciona retroalimentación y seguimiento. Ahí está. Pues muy buenas noches. Maestro, continúa con la duda. Ya se le quitó la duda, ¿verdad? Segundo grado, sí. Si no aprende, no tendría por qué ser promovido. Pero como tu función ante el Estado y la sociedad es lograr que aprenda, seguramente el muchacho no va a reprobar en segundo grado, porque te tiene a ti y tú eres la fuente de su aprendizaje. Y por eso, un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, doctora Patti. Agradecemos la participación de todos nuestros maestros que estuvieron en la sesión de Zoom y a quienes estuvieron también en Face. La invitación para mañana para el curso en donde seguirá debatiéndose y enriqueciéndose esta nueva temática. Pero, doctora Patti, nos gustaría cerrar hoy con una invitación al diplomado que está sacando el Centro de Investigación Educativa para todos los maestros que aún no tienen una plaza dentro del sistema educativo, maestros que están por regresar o maestros que desean participar para la obtención de este proceso. El Centro de Investigación está por iniciar un diplomado específicamente para la admisión en el proceso 2024, brindando lo que el Centro de Investigación sabe realizar: asesoría, acompañamiento y estudio guiado en cada etapa del proceso. Aquí hay algo muy interesante, también es el fortalecimiento del perfil, pero sobre todo en este diplomado se buscará a través de expertos que han pasado por este proceso, como lo es a nivel nacional el maestro Manuel Valderas, una serie de tips, recomendaciones y sobre todo consejos muy importantes y pertinentes en este momento para poder alcanzar pues todos los puntos que le dan los factores multifactoriales en esta convocatoria que también está por iniciar. Así es que, doctora Patti, dejo la invitación abierta también para nuestro diplomado en proceso de admisión para la educación básica para el siguiente ciclo escolar, a cargo, por supuesto, del doctor Emanuel Valderas y la doctora Patti Frola. Así es. Aunque usted no lo crea, vamos a estar con el maestro Emanuel haciendo esto y también con los otros colegas expertos en estas materias ya durante muchos años. Quiero decirles, maestras, maestros, que los procesos de UCICAM antes los manejaba el INE y el CIESI desde el día 1 que empezaron a evaluar maestros para aquellos tiempos para la permanencia, CIESI estuvo presente acompañando maestras y maestros. Prácticamente ya más de 10 años nos han distinguido con la preferencia de ustedes. Experiencias de lo más exitosas, los primeros lugares. Simplemente la maestra Vero Castro ocupó el primer lugar de la prelación, también Emanuel Valderas. Y en ese sentido, pues tenemos a estas personas que lo han vivido, que no solo es platicarlo, lo han vivido en experiencia propia, y eso nos permite invitarlos con toda la certeza de que quien siga los procesos UCICAM con nosotros, pues van a tener los mejores resultados. El examen, para el examen los preparo yo. El examen, cuando ya se acerca la fecha del examen, tenemos una sesión de 2 días, ahora sí que un encerrón de 2 días, para entender la dinámica de los reactivos. ¿Qué tips, qué recomendaciones para cada tipo de reactivo que te puede venir en el examen? ¿Por qué es importante? Porque hoy vienen contenidos de la nueva escuela. Ahí está. Para procesos de admisión,
Seguramente ya los reactivos van a ser enfocados a Plan de Estudios 2022. No ha salido la convocatoria, aún no tenemos la certeza, pero nosotros ya estaríamos abordando temas de la nueva escuela mexicana para que ustedes estén bien preparados para lo que venga. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Que de verdad pasen una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes también en el Pulso. De la educación. De la educación. ¿Alguien conoce a María Antonia Casanova? Por supuesto, los que saben de inclusión, los que saben de equidad y de estrategias para generar grupos incluyentes, conocen a María Antonia Casanova desde la Universidad de Madrid, España. Va a estar en uno de nuestros pulsos. Esténse muy pendientes. Escuchar es toda una autoridad en materia de inclusión y resulta que somos grandes amigochas porque nos une la inclusión desde hace más de 25 años. Hemos intercambiado ideas. Así que no se pierdan los próximos pulsos. Pues como siempre, desear muy buenas noches a todos ustedes y que tengan una excelente semana. Y por supuesto, doctora Patti, que tengan un evento muy exitoso con el maestro Leandro Vique el próximo sábado en Tlaltizapán, Morelos. Un gran abrazo para todos, muy buenas noches y así concluimos nuestra edición número 84 de El Pulso de la Educación. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Pongan sus videos para la foto. Ahí estamos. Muy bien.